Buenas, resolvamos este planteamiento de estequiometría de reacciones químicas que ocurre entre el ácido fosfórico y el hidróxido de calcio. Y como se trata de una reacción entre un ácido y una base, una reacción de neutralización en donde la fuerza motriz es la formación de un electrolito débil como el agua, tenemos que estar viendo primero las cantidades de cada una de las sustancias involucradas de modo a poder trabajar en base a esa ecuación. Recomendaciones: estar empezando por el elemento metálico de las diferentes sustancias. Entonces tengo el calcio en el primer miembro. Entre los reactivos tengo solo uno y en el producto estoy teniendo 3, por lo que esto va a ser con un coeficiente 3 de modo a poder equilibrar esas cantidades de átomos. Luego tengo que estar fijándome en el no metal que sea diferente al oxígeno y al hidrógeno. Por ende, estoy hablando del átomo de fósforo. En el producto tengo 2 y en el reactivo solamente 1, por lo que con un coeficiente estequiométrico 2 ya estoy equilibrando las cantidades. Luego me tengo que fijar en las cantidades de átomos de hidrógeno. En el reactivo estoy teniendo 6 en el ácido y 6 en el hidróxido. Y en el producto solamente tengo 2 en el agua, por lo que con un coeficiente 6 voy a estar equilibrando los 12 átomos de hidrógeno en ambos miembros. Y finalmente las cantidades de oxígeno se balancean por sí solas si es que la ecuación ya está correcta. Tengo 14 en el reactivo porque 8 en el ácido fosfórico y 6 en el hidróxido, y lo mismo tengo en el producto: 8 en el fosfato y 6 en la molécula de agua, igual a 14. Ya están balanceadas las cantidades. Me está pidiendo también la ecuación iónica neta de la reacción de neutralización, por lo que tengo que considerar qué tipos de sustancias se encuentran presentes en el reactivo y en el producto. El ácido fosfórico es un electrolito débil, por lo que tengo que proceder a copiar así como está. Son 2 de ácido fosfórico. Ahora bien, el hidróxido de calcio son uniones iónicas las que se tiene presente cuando hay un elemento metálico, por lo que sí puedo estar teniendo 3 de iones calcio más 6 hidroxilos. El fosfato de calcio consiste en un sólido insoluble, por lo que está precipitando y tengo que copiarlo tal como está. Y el agua también es un electrolito débil, es decir, de que ninguna de las especies son espectadores, sino de que todos se tienen que estar escribiendo en la ecuación química iónica neta. Ninguna especie se va a estar simplificando. En base a la reacción anterior nos pide estar calculando las moléculas de ácido fosfórico que deben neutralizarse para obtener 150 gramos de agua por neutralización total. La ecuación química era de 2 del ácido fosfórico más 3 del hidróxido de calcio, se forma el fosfato de calcio más 6 moléculas de agua. Si me está pidiendo calcular la cantidad de moléculas de ácido fosfórico con una masa de agua de 150 gramos para lograr la neutralización total, al darme como dato la masa de agua, eso implica de que tengo que estar hallando la masa molar del agua, que es igual a 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. La masa molar de agua es igual a 2 por 1 más 16. La masa molar del agua equivale a 18 gramos por mol. Entonces lo que me tengo que estar fijando es qué información puedo obtener de la ecuación química balanceada. Tengo que relacionar
el ácido fosfórico con las moléculas de agua. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo que 2 moles del ácido fosfórico reaccionan para formar 6 moles de agua. Y teniendo en cuenta de que 1 mol equivale al número de Avogadro, entonces yo puedo estar utilizando esa conversión y decir que 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas del ácido fosfórico reaccionan para formar 6, y aquí puedo utilizar el dato de la masa molar por 18 gramos de agua. Si quiero que se formen 150 gramos de agua, ¿qué cantidad de moléculas de ácido fosfórico estoy precisando? Y esto es igual a 1,67 por 10 a la 24 moléculas del ácido fosfórico. Ahora bien, si quiero estar resolviendo esto por factor de conversión, necesito partir por el dato que estoy teniendo, que serían 150 gramos de agua. Yo necesito estar relacionando la masa del agua hasta llegar a la sustancia del ácido fosfórico y determinar entonces la cantidad de moléculas. Gramos puedo estar relacionando con moles, sabiendo de que 1 mol de agua equivale a 18 gramos de agua. Entonces voy a poder estar expresando la masa del agua en moles. Y esto, para poder relacionar con el ácido fosfórico, tengo que mirar la ecuación química. Sabiendo de que 6 moles de agua están produciendo 2 moles del ácido fosfórico. Entonces, ya estoy acercándome a lo que me interesa, pero está expresado en moles. Necesito cantidad de molécula. Sabiendo entonces de que 1 mol de ácido fosfórico contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces aquí el resultado final va a estar expresado en moléculas, ya que gramos de agua se simplifica con gramos de agua, mol de agua con moles de agua, moles de ácido fosfórico con moles de ácido fosfórico, y al meter en la calculadora esto da otra vez 1,67 por 10 a la 24 moléculas del ácido fosfórico. El cuestionamiento B nos pide calcular los moles de la sal que se formarán a partir de dicha cantidad de ácido. Estoy teniendo que el dato principal es la masa de agua, y ahora estoy teniendo de que la cantidad de moléculas del ácido fosfórico es igual a 1,67 por 10 a la 24 moléculas. Pero me está pidiendo ya la cantidad de la sal, es decir, la cantidad del fosfato de calcio. Necesito la ecuación química balanceada, y sabiendo de que 2 del ácido fosfórico reacciona con 3 del hidróxido de calcio para producir la sal fosfato de calcio y las 6 moléculas de agua. Entonces, recomendación es partir siempre de los datos que ya estamos teniendo. Entonces, un camino sería relacionar la masa de agua presente con la sal. 1 mol del fosfato de calcio se forma cuando se forma 6 moles de agua. Y lo que yo estoy necesitando es saber la cantidad de moles de sal. Por lo que voy a estar dejando el mol
del fosfato de calcio así como está. Lo que sí necesito estar convirtiendo son los moles de agua a masa de agua, entonces necesito la masa molar del H2O. Sabiendo de que tengo presente 150 gramos de agua, ¿cuántos moles de la sal equivale? Y esto equivale a 1,39 moles del fosfato de calcio. Ahora bien, si yo esto quiero estar haciendo a través del uso de las moléculas de ácido fosfórico, porque acá me dice cuánto es lo que se forma a partir de esa cantidad del ácido fosfórico, puedo también estar relacionando con esta información. Lo que ocurre es que si relaciono con eso y ese resultado del ejercicio anterior está incorrecto, se me va a arrastrar hasta este cuestionamiento B y va a estar mal también el resultado. Por eso la recomendación es siempre partir en base a los datos, a los valores numéricos que ya nos brinda el problema. Si yo quiero estar esto resolviendo por factor de conversión, parto otra vez del dato en donde estoy teniendo 150 gramos de agua y tengo que estar llevando esos gramos de agua hasta la cantidad de moles de fosfato de calcio. Entonces, para poder tener los moles y relacionar los moles del agua con los moles de fosfato de calcio, necesito la masa molar del agua y sé que un mol de agua equivale a 18 gramos. Y también sé de que 6 moles de agua están siendo formados cuando se obtiene un mol del fosfato de calcio. Y ahí entonces puedo estar simplificando gramos de agua con gramos de agua, mol de agua con mol de agua, y el resultado es el mismo, 1,39 moles de fosfato de calcio. Veamos otro planteamiento. Nos dice la oxidación de glucosa en la célula responde a la siguiente ecuación. Tenemos 1 de glucosa más oxígeno igual a dióxido de carbono más agua. Las cantidades de los átomos acá no están balanceados porque en el reactivo tengo 6 de carbono y en el producto tengo uno solo del carbono. Entonces voy a estar colocando un coeficiente 6 al lado del dióxido de carbono y luego tengo que estar verificando las cantidades de hidrógeno y me fijo que el hidrógeno solamente está presente en la glucosa, 12 átomos, y solamente en la molécula del agua, en donde estoy teniendo por el momento solo 2, por lo que puedo colocar un coeficiente 6 como para poder también entonces estar balanceando. Luego entonces me fijo en las cantidades de oxígeno. Tengo 6 en la glucosa y 2 en la molécula de oxígeno, en total 8. Pero en el producto estoy teniendo 12 en el dióxido de carbono y estoy teniendo 6 en la molécula de agua. Eso implica de que es igual a 18. En el reactivo me está faltando 12 átomos de carbono, por lo que entonces puedo estar aquí equilibrando con un coeficiente 6. Ahí ya está balanceada la ecuación. Me está pidiendo cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para oxidar totalmente 25 gramos de glucosa. Las moléculas de oxígeno es lo que nos está pidiendo calcular y nos da como dato la masa de la glucosa que va a estar reaccionando, que va a ser igual a 25 gramos. Cuando me da masa una sustancia, tengo que estar ya hallando la masa molar de esa sustancia, en donde voy a necesitar entonces la masa de carbono, la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno. La masa molar de la glucosa es igual a 6 por 12 más 12 por 1 más 6 por 16. La masa molar es igual entonces a
180 gramos por mol. Entonces ahora acudo a mi ecuación química balanceada. ¿Qué es lo que tengo que estar relacionando? La glucosa con el oxígeno. Y tengo de que 1 mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno. Entonces, si me está pidiendo cantidad de moléculas del oxígeno puedo estar entonces sabiendo de que en 6 moles tengo 6 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas del O2. Y los moles de la glucosa voy a estar convirtiendo en masa a través de la masa molar, sabiendo de que 1 mol de glucosa equivale a 180 gramos. Si estoy teniendo 25 gramos de la glucosa, ¿cuántas moléculas equivaldría? Y esto es igual a 5,02 exponente 20. Si quiero estar haciendo este planteamiento por factor de conversión, voy a necesitar entonces partir del dato. ¿Cuál es el dato? Tengo 25 gramos de glucosa y necesito estar convirtiendo esto en moles, sabiendo que 1 mol de glucosa es igual a 180 gramos de la sustancia orgánica. Y ahí voy a necesitar la relación que posee con el oxígeno y tengo de que 1 mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno. Y ahí entonces tengo que convertir los moles de oxígeno a moléculas, sabiendo que 1 mol de oxígeno equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas del O2. Entonces se elimina gramos de glucosa con gramos de glucosa, moles de glucosa con moles de glucosa, moles de oxígeno con moles de oxígeno, y el resultado nuevamente es 5,02 por 10 a la 20 moléculas del oxígeno. Nos está pidiendo ahora poder determinar la cantidad de átomos de carbono en la glucosa que se tienen que oxidar para generar 100 gramos de dióxido de carbono. Necesitamos nuevamente que nuestra ecuación química esté balanceada de modo a poder estar respondiendo ese cuestionamiento. Y aquí lo que me tengo que dar cuenta es que la forma de estar relacionando ya va a ser entre la glucosa con el dióxido de carbono. Tengo de que 1 mol de la glucosa debe reaccionar para formar 6 moles del dióxido de carbono. ¿Qué me da como dato? Me está dando la masa del dióxido de carbono, que es igual a 100 gramos. Si me da la masa de una sustancia como dato, sí o sí ya tengo que estar hallando la masa molar de esa sustancia, que va a ser igual a 1 por 12 más 2 por 16. La masa molar del dióxido de carbono es igual a 44 gramos por mol. Me está diciendo que me pide la cantidad de átomos de carbono que tengo en la glucosa necesaria para preparar 100 gramos de dióxido de carbono. Yo me fijo en la fórmula química de la sustancia glucosa. Entonces yo me puedo dar cuenta de que en 1 mol de la glucosa estoy teniendo 6 moles
de átomos de carbono. Entonces, estos moles puedo estar convirtiendo en cantidades de átomos, por lo que puedo estar diciendo que en realidad son 6 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y esto es lo necesario como para poder estar formando los 6 moles de dióxido de carbono, sabiendo de que un mol del dióxido de carbono equivale a 44 gramos del anhídrido carbónico. Entonces, si yo estoy necesitando preparar 100 gramos del CO2, ¿cuántos átomos de carbono son necesarios? 1,37 por 10 a la 24 átomos de carbono. Si quiero estar resolviendo esto por factor de conversión, igual necesito partir por el dato, y el dato me da de que tengo una masa de 100 gramos de dióxido de carbono que preciso preparar. Y aquí tengo que partir de que la masa molar del dióxido de carbono es igual a 44 gramos por mol del dióxido de carbono. ¿Cuántos moles se forman? Se están formando 6 moles del CO2 a partir de 1 mol de la glucosa. Y me tengo que estar fijando en la fórmula química de la glucosa, de que en una sola molécula estoy teniendo 6 átomos de carbono. Entonces, al tenerse 1 mol de glucosa, estoy teniendo 6 moles de átomos de carbono. Y finalmente, entonces puedo estar convirtiendo 1 mol de átomo de carbono con el número de Avogadro para tener las cantidades de átomos de carbono necesarios para preparar los 100 gramos del dióxido de carbono. Y aquí voy a poder simplificar gramos de dióxido con gramos de dióxido, moles de CO2 con moles de CO2, moles de la glucosa con mol de la glucosa, moles de átomo de carbono con moles de átomo de carbono, por lo que el resultado me va a estar quedando en átomos de carbono, que es igual a 1,37 por 10 a la 24 átomos. Continuamos con el mismo planteamiento, y lo que nos está pidiendo resolver ahora es la cantidad de gramos y moléculas de agua que se forman por la oxidación total de 2,5 moles de glucosa. Me pide hallar la masa del agua y también me está pidiendo hallar las moléculas de agua que se forma, teniendo como dato los moles de glucosa C6H12O6, que es igual a 2,5. Cuando me está pidiendo ya una cantidad de masa determinada de una sustancia, necesito estar hallando sí o sí la masa molar de esa sustancia, y la del agua habíamos calculado ya que es 18 gramos por mol. Entonces parto de mi relación de glucosa con la cantidad de agua, sabiendo de que a partir de 1 mol de la glucosa se está formando 6 moles de agua. Si yo tengo entonces 6 por 18 gramos que se están produciendo a partir de 1 mol de este reactivo. Yo quiero saber la cantidad de agua que se forma a partir de 2,5 moles de glucosa. Esto equivale a 270 gramos de agua. Ahora me está pidiendo también calcular la cantidad
de moléculas de agua que esto representa. Entonces yo puedo partir de mi relación estequiométrica para no estar incluyendo un error que pudiera haber tenido al obtener estos 270 gramos en la calculadora. Entonces lo recomendable es siempre trabajar con mi relación madre, sabiendo de que un mol de la glucosa equivale a 6 moles de agua, que es lo mismo también que estar diciendo 6 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo estoy teniendo 2,5 moles del reactivo glucosa, entonces ¿cuántas moléculas se están formando? 9,03 por 10 a la 24 moléculas de agua están siendo formadas a partir de 2,5 moles de la glucosa. Si yo quiero estar resolviendo el primer planteamiento con factor de conversión, el dato que estoy teniendo es que 2,5 moles de la glucosa está reaccionando para poder formar la masa de agua. Entonces los moles yo puedo estar relacionando directamente con los 6 moles de agua que se forman, sabiendo de que un mol de la glucosa es necesario que esté presente como reactivo. Luego tengo que usar la masa molar del agua porque tengo de que necesito la masa de esta sustancia. Entonces, se simplifican moles de glucosa con moles de glucosa, moles de agua con moles de agua, y el resultado me queda en 270 gramos de agua. Y para poder estar utilizando el factor de conversión, parto nomás también de la premisa del dato de que son 2,5 moles de glucosa que están reaccionando para formar 6 moles de agua. Y si sé de que en un mol de agua estoy teniendo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, entonces ¿cuánto es lo que se está formando? Pudiendo simplificar moles de glucosa con moles de glucosa, moles de agua con moles de agua, y voy a estar obteniendo el mismo resultado, siendo que haya resuelto por factor de conversión o por regla de 3. Hasta la próxima, chicos.